Very good afternoon to everybody. Muy buenas tardes a todos. Today we're going to be explaining the hard topic, quite hard. Vamos a estar explicando un tópico bastante complicado because it's very grammatical. Es muy gramatical. It's very grammatical, but you have to learn it because two reasons. Tienen que aprenderlo debido a dos razones. First and foremost, because even though it's hard, it's complex. Primero y principal, que aunque sea complicado, complejo, Americans, or everybody who talks English, they use this construction a lot. Todo el mundo angloparlante usa este tema mucho, lo usa mucho. And second of all, because there is no other way to replace it or to abbreviate it or shorten it. It's just the way it is. Y en segundo lugar, porque no hay forma de reemplazarlo, o de acortarlo, o de abreviarlo, es como es. Así que bueno, vamos a pasar a explicar este tema. Como habrán visto en el título del video, el tema es el famoso used to. Les voy a dar un breve pantallazo de la explicación. El tema es used to. Y básicamente el tema lo dividí en dos secciones, pero la segunda sección está subdividida en dos subsecciones, ¿sí? Voy a explicar por cada sección form, o sea, la forma gramatical que toma, the grammatical form, in the positive, in the negative, and in the interrogative case. La forma positiva, negativa e interrogativa. ¿Ok? Esa va a ser la primera sección y la más importante, que es la gramatical, ¿no? Form, recuerden que significa fórmula o la forma en que se arma. Luego voy a explicar el uso que le damos en inglés, the use, aunque este tema en particular, ya con saber la traducción o cómo se traduce, eso te allana bastante el camino para saber cómo se usa. Gracias a que el español es va bastante en paralelo al inglés en este tema en específico, ¿sí? No en todos los temas. Bueno, y por último, una sección de synonym, porque tanto en solía, que es la primera sección, como en acostumbrado a, que es la segunda sección, el used to tiene sinónimos, tiene otra forma de decirse. Bueno, let's go to it. Vamos al grano. La primera acepción, la primera traducción del used to, recuerden cuando lo pronuncian, recuerden unir con la T, no lo separen, no digan used o nada raro, es used to. Arrancás con la U y terminás con una U, ¿sí? Used to. Bien, la primera acepción es la de solía. Solía. La fórmula para solía es el past simple did. O sea, si ustedes observan, la D del use proviene del did. Para eso tienen que estudiar verbos en past simple, cómo se arma el past simple, tengo un video de eso. Pero en lo que los atañe acá, la forma positiva del used to es muy simple. Por ejemplo, I used to take long walks in the summer. Esa es la forma positiva. Como ustedes verán, el used to no cambia nada respecto al título, a su forma neutral, y lo sumás con un verbo infinitivo. Podríamos agregar acá used to plus infinitive verb. Eso se corresponde con la versión en español y ahora lo vamos a ver. Primero repasemos los ejemplos. I used to take long walks in the summer. She didn't used to drive to work. And did they used to take class in the school? Vamos a ir forma por forma traduciendo y explicando. La forma positiva, que es la que menos cambio sufre, fíjense que lleva verbo infinitivo, porque en español también lleva verbo infinitivo. Si dijimos que used to significa solía, acá podemos observar cómo se traduce. Yo solía tomar largas caminatas en el verano. Obviamente ya no lo haces más. Pero observen la forma gramatical. Solía tomar. Take está en infinitivo, tomar también. Por lo tanto, ahí va mi explicación de que se corresponden las formas, tanto en inglés como en español. Repasemos. Used to más
infinitive verb. El tema está cuando vos tenés que negar o que preguntar con used to, porque ahí es donde entra el juego el did. Recuerden que el did del past simple se usaba con todas las personas. Are you, we, they, she, he. Las 7 personas o los 7 pronombres. Pero afectaba a los verbos. Te dividía los verbos en regulares e irregulares. El used to, gracias a Dios, es regular. Sigue la regla de la D. Por lo tanto, cuando vos sacás la D, ya sea para negativo o para pregunta, la sacás porque se la lleva el did, básicamente, debes eliminar la D del use. La pronunciación no se ve afectada, gente, porque esto es used to y esto es used to, o sea, es muy parecida. Entonces, she didn't used to drive to work sería, ella no solía manejar a trabajar o al trabajo. Ahora sí, eso está implícito. Una pregunta como, por ejemplo, did they used to take class in the school? Sería algo así como, ¿solían ellos tomar clase en esta escuela? Bien, fíjense cómo de vuelta la D desaparece para venir acá. Recuerden repasar pasado simple. Yo no lo voy a explicar en este momento, pero recuerden repasar. El uso de solía. Bueno, obviamente, como su traducción muy fielmente lo indica, the use is past habits no longer in use. You don't walk in the summer anymore, or you don't walk in long distances anymore. Now she drives to work. She didn't used to, but now she does it. She drives to work. And apparently these group of people used to take class in the school, perhaps, right? Synonym. El sinónimo es would. El condicional would que ustedes conocen, bueno, acá no es condicional, sino que también se traduce como solía. Por ejemplo, I would take long walks in the summer. Meramente agarré este ejemplo y lo reemplacé con would. Recuerden que el would no lleva to. El would es solito y se traduce igual. Acá les coloqué en este paréntesis, especially in the positive, porque es muy raro de verlo en el negativo o en pregunta. Bien, ¿hay diferencia entre el used to y el would? Mínima. Ciertos libros o ciertos teachers o ciertos cursos te van a enseñar que la diferencia es que los hábitos pasados que vos expresás con el would tenían más frecuencia. Entonces, por ejemplo, acá, I would take long walks in the summer every day, or every day in the summer, ¿sí? Como para darle una acentuación más seguida respecto a esto. Pero nada más. Bien, el solía es bastante fácil de usar porque lo más que tenés que recordar es el tema de la D en el negativo y en el positivo, siempre hablando de lo gramatical, ¿no? Y listo. El tema es cuando vos expresás used to en el uso número 2, que es acostumbrado a. Coloqué solamente acostumbrado a, ahora van a ver por qué no dije estar acostumbrado a, porque estar acostumbrado a es la subcategoría, en este caso 2.1. Bien, porque una cosa es estar acostumbrado a y otra cosa es acostumbrarse a. En una ya estás ahí, o no estás, pero es estático, estar viene de estático, y otra cosa es estar en el proceso. Acostumbrarse a cuando estás en el proceso. Vamos a ver primero la estática, ya estás acostumbrado. La forma es más compleja que esta. Ya con mera observación se dan cuenta que es más larga, porque es más compleja efectivamente. La forma es la siguiente, debes usar un verbo to be en cualquier tiempo que vos precises. Yo acá les coloqué presente, am, is, are, sus 3 variantes, y también les coloqué past simple, was and were. Sin momento, ¿esta no era past simple? Sí, pero esto es solía y esto es acostumbrado a, nada que ver. Repito, cualquier forma del to be, presente o pasada, pero ahí no se acaba la historia. Luego tenés que usar used to y luego, depende de lo que vos quieras decir, un sustantivo o un verbo ing. Vos decís, ¿cómo Luciano un sustantivo o un verbo ing? Y sí, porque vos podés estar acostumbrado a algo o a hacer algo. Bien, vamos a ver los ejemplos.
Positivo. I am used to taking long walks in the summer. ¿Mm? Estoy acostumbrado a tomar largas caminatas en verano. Acá estás acostumbrado a hacer algo. ¿Mm? Pero supónganse que vos estás acostumbrado al verano, directamente, sin las largas caminatas, o supónganse, mejor dicho, que estás acostumbrado a las largas caminatas. Eliminas taken y listo. ¿Sí? Estoy acostumbrado a largas caminatas en el verano. I'm used to long walks in the summer. O estoy acostumbrado a tomar largas caminatas en verano. Es lo mismo. Lo que tenés que acordar que sí es clave es de poner ing si usas un verbo. ¿Mm? Eso viene por toda una teoría que te explica que acá el to no es conjunción, conjunction, sino que es preposition, preposition, pero bueno, no importa, eso es hilar muy fino. Vos lo que debes recordar es que si usás la forma estar acostumbrado a, o sea, cualquier esta más used to, el verbo, en caso de elegirlo, tiene que llevar ing. ¿Sí? Ing. Bien. Veamos un ejemplo negativo. She isn't used to driving far to work. Repito, she isn't used to driving far to work. Ella no está acostumbrada a manejar lejos al trabajo. Se ve que aparentemente antes estaba cerca. Manejaba, pero cerca. Bueno. Para el caso interrogativo elegí un caso en pasado porque recuerden que esto es cualquier forma de to be, no solamente presente. Entonces estabas acostumbrado a. ¿Cómo decís eso en inglés? Así. Were they used to working in this weather? ¿Estaban ellos acostumbrados a trabajar en este clima? Supónganse, trabajan en la nieve, en la alta montaña. ¿Mm? Fíjense la forma que toman. Were, porque tenemos they. Used to, verbo ing como corresponde. Dice, teacher, yo quiero decir si estaban acostumbrados a este clima, no que trabajaban. Bueno, borrás y te queda, were they used to this weather? ¿Estaban ellos acostumbrados a este clima? Bien. Bueno, como se habrán dado cuenta, el uso es present habits you've become familiar with. Son hábitos presentes que ya te son familiares. Y el sinónimo, sinónimo que tiene esta acepción del used to es accustomed to. Y se usa igual. O sea, vos reemplazas used to por accustomed y listo. O sea, reemplazás, inclusive es más fino, reemplazás used por accustomed y listo. Después dejas todo igual. Sigue el to, sigue el verbo ing en caso de elegir un verbo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Mm? Bien, última subcategoría y última categoría. Dentro de acostumbrado a, acostumbrarse a, cuando estás en el proceso. Para el proceso se usa el verbo get en todas sus formas. Observen que yo les puse all tenses, todos los tiempos de verbos que vos precises. Si lo querés decir en el pasado, me acostumbré, en el futuro, me voy a acostumbrar, en el presente, me acostumbro o me estoy acostumbrando, todos los tiempos de verbos que vos estudiaste se adaptan a esto, o adoptan esto, porque el real verbo es el get. Recuerden que el get es un verbo comodín, tiene muchísimos significados. En este caso, acompañado del used to, no solo, acompañado del used to, forma el acostumbrarse, que viene el proceso. Fórmula gramatical, parecida a la anterior. El get en todas sus formas de tiempo, de verbo. Get, got, gotten, si hablas inglés americano, will get, etcétera, etcétera, etcétera. Más el used to. Más de vuelta el sustantivo, verbo ing, como teníamos en el caso anterior, sustantivo, verbo ing. Por ejemplo, positivo, en pasado. I got used to taking long walks in the summer. Me acostumbré a tomar largas caminatas en verano. ¿Sí? No es estoy acostumbrado, sino que es me acostumbré. Una en presente les tiro. She can't get used to working early. Ella no se puede acostumbrar o no consigue acostumbrarse a trabajar temprano. Pero teacher, ¿cómo? Todos los tiempos en presente, ¿no debería ir el doesn't? Sí, está perfecto. Lo que pasa es que es gramatical, no hay ningún problema que lo uses, pero suena raro. Es raro decir, ella no se acostumbra, en castellano por ahí suena bien, pero en inglés
Recuerden que el doesn't o el present simple en general es para formar hábitos. Y si vos este hábito no lo tenés porque no te estás acostumbrando, es mejor expresarlo con habilidad. No consigue acostumbrarse, no logra acostumbrarse, no puede. Bueno, finalmente no puede es can't. ¿Mm? Observen que sigue el mismo patrón, el get, obviamente porque estamos con un verbo modal, en presente, más un verbo ing. Y en una pregunta se las hice en pasado. El got en pasado sería did get. En este caso con la persona they. Did they get used to working in this weather? ¿Se acostumbraron ellos a trabajar en este clima? Suena raro, les suena raro la pregunta, yo lo entiendo, pero créanme chicos, ellos lo usan, and they use it often, lo usan con frecuencia, all right? Because they have no other way of saying it. No tienen otra forma de decirlo. Bueno, por supuesto, use, you're in the process, yeah? You're in the process. Let's underline this, there. You're in the process of starting to do something often. Todavía no te acostumbras. El sinónimo es el mismo que el anterior, el accustomed to, lo único que en vez de con el verbo to be, va con el verbo get accustomed to. Bueno, es un tema complejo, hay que practicarlo mucho, busquen ejercitación, practíquenla, no hay otra forma de aprenderlo. Hay por ahí con el tiempo presente especialmente, ya sea en la 2.1 o en la 2.2, hay formas de reemplazarlo y que sea más simple, que es usar el present simple. En vez de decir, por ejemplo, I'm accustomed to taking long walks in the summer, vos directamente podés decir, I always take long walks in the summer. Y ya está implícito de que estás acostumbrado, ¿sí? No tanto en pasado, esto sucede en presente, ¿sí? Acá, por ejemplo, podés decir, she doesn't like working early, o cosas así. Pero ya les digo, ellos usan esto, lo usan, así que estudienlo. Bueno, espero que les haya servido el video y nos estaremos viendo en otro video.